Aquella tarde de octubre, la lluvia cayó a cántaros, convirtiendo las calles de la ciudad en espejos de luz. Sarah Michey estaba de pie bajo el toldo roto de la tienda de conveniencia, con su hija de 3 meses, Emma, acurrucada contra su pecho. La bebé por fin había dejado de llorar, agotada por las dificultades del día, su carita plácida mientras dormía. El coche de Sarah se había averiado a 6 manzanas de distancia. El mecánico dijo que la reparación costaría $800, dinero que ella simplemente no tenía. Lo había dejado a un lado de la carretera con una nota en el parabrisas y empezó a caminar, con la esperanza de llegar a la parada de autobús antes de que empezara a llover. Pero la tormenta había llegado antes de tiempo, y ahora el último autobús ya había pasado. Miró a Emma, ese rostro pequeño y perfecto, y sintió que el corazón se le oprimía de preocupación. Su hija se merecía mucho más que esto. Mejor que una madre que trabajaba en 2 empleos y aún así no podía permitirse arreglar un coche de 10 años. Mejor que un apartamento con calefacción que solo funcionaba la mitad del tiempo. Un sedán negro se detuvo junto a la acera, sus faros rasgando la lluvia. La ventanilla se bajó y Sarah vio a un hombre de unos 40 años vestido con una camisa blanca impecable que, de alguna manera, parecía elegante incluso en medio de la tormenta. Tenía unos ojos amables, de esos que se arrugan en las comisuras cuando habla. «Disculpe», dijo con voz suave. «Me he dado cuenta de que llevas bastante tiempo aquí. ¿Necesitas ayuda? ¿Que te lleve a algún sitio?» Sarah dudó. Siempre se había enseñado a ser cautelosa, a no confiar demasiado fácilmente. Pero había algo sincero en su expresión, y Emma necesitaba volver a casa y resguardarse del frío. «Mi coche se ha averiado», dijo, alzando un poco la voz por encima de la lluvia. «Intentaba llegar a la parada de autobús, pero perdí el último. Vivo en Riverside. Probablemente te quede demasiado lejos. ¿Orilla?» Sonrió cálidamente. «Hacia ahí exactamente me dirijo. Por favor, déjenme llevarlos a ambos. No supone ningún problema». Algo en su tono hizo que Sarah le creyera. Se dirigió al coche, protegiendo cuidadosamente a Emma de la lluvia mientras ésta subía al asiento del copiloto. El interior era cálido y olía ligeramente a cuero y café. «Soy David», dijo mientras se alejaba de la acera. «David Chen, Sarah», respondió ella. «Y esta es Emma». David echó un vistazo al bebé, y su expresión se suavizó aún más. «Ella es hermosa». «¿Cuántos años?» 3 meses, dijo Sarah, ajustando la manta alrededor del rostro de Emma. 3 meses, y ya me está enseñando que nada sale nunca según lo planeado. David soltó una risita suave. «Eso suena bastante acertado. Mi hija tiene ahora 22 años, pero recuerdo aquellos primeros días. Cada momento se sentía como caminar sobre la cuerda floja, esperando estar haciendo todo bien». Condujeron en un cómodo silencio durante unos minutos, con la lluvia repiqueteando constantemente sobre el techo. Sarah sintió que se relajaba un poco, sintiendo como el calor del coche penetraba en sus cansados huesos. «¿Y qué te trajo hasta aquí con este tiempo?», David preguntó de forma coloquial. «Trabajo», dijo Sarah sencillamente. «Limpio oficinas en el centro por las noches, y esta noche tuve que traer a Emma conmigo. Mi niñera habitual canceló. Luego, de camino a casa, el coche simplemente se averió». Intentó ocultar la derrota en su voz, pero algo debió de escapársele, porque la expresión de David se tornó pensativa. «Es mucho para manejar sola», dijo en voz baja. Sarah se encogió de hombros, mirando las calles empapadas por la lluvia. «Haces lo que tienes que hacer. El padre de Emma no está presente. No lo ha estado desde antes de que ella naciera. Mis padres fallecieron hace años. Ahora solo estamos nosotros, y está bien. Saldremos adelante». «Creo que sí», dijo David. Y algo en su tono hizo que Sarah lo mirara. Sonaba sincero. Continuaron hablando mientras conducían. La conversación fluía con naturalidad a pesar de la presencia de desconocidos.
David le contó sobre su hija Laura, que estudiaba medicina, sobre cómo su esposa había fallecido 5 años antes de cáncer, y sobre cómo había aprendido a desenvolverse solo de nuevo a una edad en la que creía que todo estaba resuelto. Lo que pasa con la pérdida, dijo al doblar hacia la calle de Sara, es que te enseña lo que de verdad importa. No las grandes cosas que perseguimos, sino los pequeños momentos, la amabilidad que nos mostramos, las conexiones que creamos. Sara le indicó dónde estaba su edificio, una construcción modesta con la pintura desconchada y una luz de seguridad parpadeante. Sintió un rubor de vergüenza al llegar, comparando su casa con la evidente calidad de su coche y su ropa. Muchísimas gracias, dijo, recogiendo sus cosas. De verdad que nos ha salvado la noche. No sé qué habríamos hecho. David metió la mano en la cartera y sacó una tarjeta de visita, luego se detuvo. Pareció pensarlo un momento, y después sacó una chequera. Por favor, dijo, escribiendo rápidamente. Toma esto para la reparación del coche. Los ojos de Sara se abrieron de par en par al ver la cantidad. $1000. No, es imposible. Si puedes, dijo David con firmeza pero con amabilidad. Y lo harás porque Emma necesita que tengas un coche fiable, porque a veces aceptar ayuda es tan importante como ofrecerla. Le entregó el cheque junto con su tarjeta de visita. Sara miró la tarjeta a la tenue luz del interior del coche. David Chen, director ejecutivo de Chen Industries. Se le cortó la respiración. Chen Industries. Había oído hablar de ellos. Eran una de las mayores empresas manufactureras del estado. No entiendo, susurró. David sonrió con dulzura. Cuando mi esposa enfermó, teníamos todo lo que el dinero podía comprar. Los mejores médicos, los mejores tratamientos. Pero lo que más recuerdo de aquella época son las pequeñas muestras de amabilidad de desconocidos. La enfermera que se quedó hasta tarde solo para hablar con ella. La recepcionista que siempre recordaba sus flores favoritas. El desconocido en la cafetería del hospital que me invitó a un café cuando estaba en mi peor momento. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el recuerdo. Esos actos de bondad no costaban nada y significaban todo. Nos recordaban que no estábamos solos, que la humanidad seguía existiendo incluso en los momentos más difíciles. Desde entonces, he intentado devolver el favor siempre que puedo. No porque sea rico, sino porque recuerdo lo que se siente al luchar, al preocuparse, al preguntarse si se tiene la fuerza suficiente para seguir adelante. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió David. Solo prométeme que algún día, cuando puedas, ayudarás a alguien que esté pasando por un mal momento. Así es como funciona la bondad. Se expande, tocando vidas que nunca conoceremos. Sara asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Miró a Emma, que seguía durmiendo plácidamente, ajena al milagro que acababa de ocurrir. Hay una cosa más, dijo David. Dijo, metiendo la mano en su maletín en el asiento trasero. Mi empresa tiene una vacante en nuestra oficina administrativa. Es de lunes a viernes, de 9 a 5, con beneficios completos y una guardería en las instalaciones para los empleados. No puedo prometerte el trabajo. Eso depende de nuestro departamento de recursos humanos y tendrías que pasar por una entrevista como cualquier otro candidato. Pero si te interesa, llámalos. Él le entregó otra tarjeta. Esta tiene un número de teléfono escrito en la parte posterior. Pregunten por Margaret en recursos humanos. Dile que yo te recomendé. Sara miró de la tarjeta a David, y luego volvió a mirar la tarjeta. ¿Por qué haces todo esto? Ni siquiera me conoces. La expresión de David se suavizó, casi se tornó melancólica. Porque hace 25 años yo estaba donde tú estás ahora. Padre primerizo, con 3 trabajos y conduciendo un coche que se averiaba cada 2 semanas. Un hombre al que nunca había conocido me dio una oportunidad. Me ayudó cuando más lo necesitaba. Me dijo lo mismo que te estoy diciendo ahora. Pásalo hacia adelante.
Él sonrió. Ese hombre fue mi mentor y con el tiempo se convirtió en una figura paterna para mí. Nunca me dejó devolverle el dinero. Dijo que el único pago que quería era que yo ayudara a otros de la misma manera que él me había ayudado a mí. Así que eso es lo que hago. Sara guardó cuidadosamente el cheque y las tarjetas en su bolso. Luego miró a David con gratitud brillando en sus ojos. Gracias no parece suficiente. Es más que suficiente, le aseguró David. Ahora lleva a esa preciosa niña adentro, donde está calentita y seca. Y Sara, estás haciendo un trabajo maravilloso. Se nota en lo tranquila que duerme, en lo bien cuidada que está. Nunca dudes de que eres una buena madre. Esas palabras, más que el cheque o la oferta de trabajo, tocaron algo profundo en el corazón de Sara. Salió del coche, abrazando a Emma con fuerza, y se volvió para saludar con la mano. David esperó hasta que ella estuvo a salvo dentro del edificio antes de marcharse en coche en aquella noche lluviosa. 3 semanas después, Sara comenzó su nuevo trabajo en Chen Industries. Había superado la entrevista y descubrió que el puesto era todo lo que David le había prometido. La guardería era luminosa y cariñosa. El trabajo era llevadero y el sueldo era suficiente no solo para sobrevivir, sino también para empezar a construir una vida para Emma. De vez en cuando veía a David en los pasillos, siempre con esa misma sonrisa amable. Nunca mencionó lo que había hecho por ella, nunca la trató de otra manera que no fuera con la misma cortesía que mostraba a todos. Pero a veces, cuando veía a Emma en la guardería de la empresa, se detenía y la saludaba con la mano. Y Sara vería en sus ojos la misma comprensión que ella sentía. Esa amabilidad importa. Esa compasión crea repercusiones que tal vez nunca lleguemos a ver del todo. Y que a veces los gestos más pequeños lo cambian todo. Años más tarde, cuando Emma empezaba el jardín de infancia y Sara había ascendido a jefa de oficina, se encontró sentada en el mismo aparcamiento de la tienda de conveniencia donde su vida había cambiado. No porque su coche se hubiera averiado, ahora tenía un vehículo fiable, sino porque había visto a un padre joven de pie bajo la lluvia, con aspecto perdido y abrumado. Bajó la ventanilla. «Disculpe», dijo ella amablemente. «¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo llevar a algún sitio?» Y mientras el agradecido joven subía a su coche, Sara pensó en David Chen y en el regalo que le había hecho aquella lluviosa noche de octubre. No solo dinero o un trabajo, sino esperanza. Un recordatorio de que en nuestros momentos más difíciles, no estamos solos. Esa bondad existe, que los desconocidos pueden convertirse en ángeles. Y que cada acto de compasión genera ondas expansivas en un mundo que las necesita desesperadamente. La lluvia continuaba cayendo, limpiando las calles mientras Sara llevaba al joven padre a casa, donde lo esperaba su familia. Y en algún lugar de la ciudad, sabía que David Chen probablemente estaba ayudando a otra persona, continuando la cadena de bondad que no tenía principio ni tendría fin. Porque eso es lo que hace la gente buena. Recuerdan sus propias luchas y tienden la mano a quienes están luchando ahora. Entienden que todos nos estamos acompañando mutuamente en el camino a casa y que el viaje es mucho mejor cuando lo hacemos juntos.